Muy buenas, bienvenidos a esta presentación acerca de inmovilizaciones en trauma de extremidades. Las inmovilizaciones existen desde que existe el trauma. El ser humano se inmoviliza de manera espontánea y voluntaria para evitar el dolor, tal cual como lo hacen los mamíferos. Dentro de los principios generales, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Muy importante, proteger siempre las prominencias óseas y para esto se utiliza el algodón laminado que envuelve la extremidad. Existen posiciones de seguridad muy importantes, dentro de ellas destacamos el tobillo, el codo y las metacarpofalángicas. En estas últimas en particular, debemos observar que la flexión que alcancen las metacarpofalángicas sea entre 70 y 90 grados. Y esto tiene una explicación anatómica. La metacarpofalángica en extensión mantiene los ligamentos acortados, como ustedes pueden observar acá. La contractura en esta posición hace muy difícil la rehabilitación porque estos ligamentos están más cortos. Pero las metacarpofalángicas en flexión mantienen los ligamentos en su mayor longitud y así es más fácil la rehabilitación. Esta es la explicación de por qué las metacarpofalángicas deben ir inmovilizadas en flexión. Siempre se recomienda inmovilizar las interfalángicas proximales y distales en extensión, ya que en esta posición los ligamentos colaterales y la placa volar están en la máxima longitud y así es más fácil y predecible la rehabilitación. La muñeca, en la gran mayoría de los casos, debe alcanzar una extensión entre 25 y 30 grados. No debe ser exacta, pero siempre es una extensión para la gran mayoría de los casos. Una excepción de la regla se presenta cuando hay una luxación del semilunar, en la cual la inmovilización se hace con la muñeca en neutro o en una ligera flexión. De nuevo, en la gran mayoría de los casos, el codo puede inmovilizarse en 90 grados, excepto si hay una fractura desplazada del codo, en cuyo caso se inmoviliza en una ligera semiflexión o en la posición que menos dolor le cause al paciente. La cadera, en términos generales, debe inmovilizarse en una abducción de 10 a 30 grados y una rotación externa de 15 grados, la rodilla en una ligera flexión de 15 a 30 grados y el tobillo en 90 grados. Este último, el tobillo, exceptuando en los casos en los que hay una lesión del tendón de Aquiles, en los cuales se inmoviliza en un ligero equino. Siguiendo con los principios generales, algo muy importante es que al inmovilizar articulaciones proximales y distales, debemos observar que estas lesiones de la diáfisis deben incluir siempre la articulación proximal y distal. Inmovilizar la diáfisis proximal y distal en lesiones articulares. Con la férula brachiopalmar o antebrachiopalmares, siempre, y esto es muy importante, debemos dejar las metacarpofalángicas libres. Y atención a esto, la flexión de las metacarpofalángicas se da mucho más proximal al pliegue, es decir, se da a este nivel, no en esta zona, porque en esta zona todavía tenemos falanges proximales. La articulación metacarpofalángica fleja más o menos a este nivel. Dentro de los objetivos principales de la inmovilización encontramos la analgesia y es uno de los más importantes. Estabilizar para el transporte, disminuir el daño de los tejidos alrededor y permitir la reparación de tejidos blandos cuando así lo merite. Pero es muy importante tener en cuenta que es el principal método analgésico. Existen varios tipos de inmovilización, desde vendajes blandos o bultosos hasta férulas maleables de aluminio, pasando por férulas de yeso, que son las tradicionales, yesos circulares, vendajes sintéticos que son de fibra de vidrio o férulas neumáticas. Hoy en día también se fabrican a la medida, con impresión 3D, férulas para la inmovilización. Las que más utilizamos son las férulas de yeso, y aquí ven ustedes un ejemplo, férulas de yeso, yeso 6x5, 5x5 y 4x5, que utilizan algodón y vendaje de tela. Ventajas de esta inmovilización con yeso, pues es más asequible por los costos, es flexible en los bordes y en las puntas, es menos agudo en relación con la fibra de vidrio, por ejemplo, pero además permite modelarlas adecuadamente a los contornos óseos. Dentro de las desventajas de las férulas de yeso o de las inmovilizaciones con yeso encontramos que no es resistente al agua, por ejemplo.
es menos resistente al golpe que la fibra de vidrio y pues evidentemente es más pesado. Las vendas en fibra de vidrio tienen ventajas, son más livianas, resisten la exposición al agua, son más radiolúcidas que el yeso y tienen menos peso. Desventajas: es bastante costosa, son difíciles de moldear, los bordes son en extremo cortantes y hay más riesgo de un síndrome compartimental al ser más rígidos. Las férulas neumáticas y prefabricadas se utilizan principalmente en APH, por equipos de rescate, son poco utilizadas en el ámbito hospitalario. Aquí otro ejemplo de férulas neumáticas, la utilizan con frecuencia los ejércitos, importantes como inmovilización provisional y para el control de hemorragias. Existen unas férulas maleables en aluminio, muy frecuentemente utilizadas como inmovilizaciones digitales. Y estas, por ejemplo, que ustedes ven acá, son las férulas a la medida, hechas en impresión 3D, hoy en día disponibles cada vez con más facilidad. Entonces, en el manejo inicial del trauma de extremidades, es importante tener en cuenta que la inmovilización inicial siempre la recomendamos hacer con férulas, absolutamente siempre. El médico general define el pronóstico del 100% de los pacientes que le consultan. Y en este caso, la inmovilización es parte fundamental del manejo del trauma de extremidades. De ahí la importancia de que los médicos generales aprendan cuándo y cómo inmovilizar con férulas. Los materiales básicos para la inmovilización son los siguientes: el vendaje de yeso, vendaje de algodón, de tela, una sábana o una bata para el paciente para protegerlo, tijeras, un balde con agua y unos guantes. Aquí pueden observar las diferentes medidas de los huesos. Y es muy importante tener lo siguiente: las férulas en general son un excelente dispositivo de inmovilización inicial, cubren parcialmente la extremidad y esto permite que el edema pueda seguir su curso y pueda ser vigilada la extremidad. Son excelentes métodos de analgesia, generalmente, como digo, son de uso provisional. Entonces, ¿cómo elaborar la férula? Es importante tener en cuenta los materiales que acabamos de mencionar y hay que tenerlos listos. Medir el tamaño de la férula utilizando el lado sano es una buena alternativa. Algodonar toda la extremidad. Recuerde que debemos proteger las prominencias óseas. Y humedecer la férula. Aplicar la férula y fijarla con el vendaje de tela. Básicamente esos son los pasos. Vamos a explicarlos en detalle a continuación. Los cuidados básicos, básicamente, pues, no mojar después de aplicar, no introducir objetos punzantes, mantener la extremidad elevada y el reposo relativo en las primeras 72 horas para permitir un adecuado fraguado y revisar al paciente en los primeros 10 días después de haberla colocado. Cuando hablamos del miembro superior, tenemos que las inmovilizaciones más frecuentes, por ejemplo, para las lesiones que involucran la clavícula, la articulación acromioclavicular, la escápula e incluso el húmero proximal, se benefician con el uso del cabestrillo y es el principal método de inmovilización para las lesiones ubicadas en esta zona anatómica. El yeso del 8 es una opción, el yeso en 8 o el vendaje en 8 para las lesiones de la clavícula. Sin embargo, se usa hoy en día con mucha menos frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo de una férula tipo pinza de azúcar para las fracturas diaficiarias del húmero. Observe bien que la férula debe ir muy bien adherida a la extremidad sin dejar un espacio a nivel del codo, llegando a nivel del acromio clavicular o incluso un poco por encima, y lo más alto en la axila, lo más alto posible en la axila. Recuerden que se utilizan para las fracturas diaficiarias del húmero. La pinza de azúcar también es otra opción para inmovilizar las fracturas, por ejemplo, del tercio distal del antebrazo. Nos referimos entonces al cúbito y radio distales. El miembro superior también se beneficia con la inmovilización de la férula antebraquio-palmar, que básicamente se utiliza para las lesiones alrededor de la muñeca. Cuando hay, por ejemplo, una fractura a nivel de una falange proximal, es ideal colocar una férula de
la extremidad que cubra los dedos y la muñeca, llegando hasta el antebrazo, cuando hablamos entonces de falanges proximales y de metacarpianos. Sin embargo, cuando el compromiso está a nivel de la falange media o de la falange distal, es suficiente la férula digital. Lo mismo aplica para las luxaciones interfalángicas proximales y distales. La férula digital es un buen método de inmovilización. Y aquí tenemos ejemplos de férulas digitales para las interfalángicas distales, una férula digital un poco más larga, a nivel dorsal, a nivel volar, esta que es para la interfalángica distal, esta sin dactilizando, es decir, utilizando el dedo adyacente como una guía, y esta que es una férula, miren que es un poco más larga, para las falanges proximales y metacarpianos. Tenemos aquí un ejemplo de una fractura a nivel de la base de la falange media, aquí una fractura de nuevo a nivel de la base de la falange media. Estas dos se pueden inmovilizar con férulas digitales como esta, o con una férula de yeso, puede ser similar a esta. Aquí tenemos el ejemplo de una férula muy bien moldeada para inmovilizar o falanges proximales o metacarpianos, en este caso el cuarto y el quinto dedo. En relación a las inmovilizaciones del miembro inferior, tenemos, por ejemplo, que para una lesión de pelvis, como esta que ustedes ven acá, la sínfisis del pubis abierta, la sacroiliaca abierta, esta, por ejemplo, se puede inmovilizar a través de una cincha pélvica, que es la que ustedes ven acá, haciendo bastante presión a nivel de los trocánteres. Recomendamos con mucho énfasis no hacer esta maniobra de manera frecuente. De hecho, si usted ya observa en la radiografía que existe una separación en la sínfisis del pubis, por favor, no utilice esta maniobra para intentar verificar que hay una inestabilidad a nivel de la sínfisis del pubis y de todo el cuerpo, ambos ilíacos, porque este tipo de maniobras inestabilizan el coágulo que pudo haberse formado para defenderse de la hemorragia a nivel del peritoneo. Tenemos aquí algunos dispositivos que se pueden utilizar ya prefabricados, que se utilizan para cerrar este continente y que el contenido, que es el hematoma, no aumente la inestabilidad hemodinámica del paciente. Tenemos aquí maneras de inmovilizar una fractura a nivel del fémur o de la cadera. Esto porque una fractura de este tipo podría inmovilizarse con una férula como la que ustedes ven acá, que es una férula lumbopédica. Pero estas férulas son difíciles de colocar, difíciles de portar, entonces el paciente realmente no va a estar cómodo. Este tipo de inmovilizaciones que ven aquí arriba son adecuadas para las fracturas diaficiales de fémur y fracturas de cadera, ya que este es un paciente que debe operarse en las primeras 24 a 48 horas. Para las fracturas de tibia se utilizan las férulas inguinopédicas, que ustedes ven acá, ¿cierto? Y en el lugar del accidente, por ejemplo, usted puede ayudarse con algunos tipos de utensilios o dispositivos tratando de darle rigidez a una parte de la inmovilización. Las fracturas de la rótula se pueden inmovilizar con férulas inguinomaleolares, como las que ven acá, aunque algunos prefieren utilizar una férula inguinopédica. En este caso, pueden ustedes observar la elaboración de una férula suropédica, y esta es la única férula que usted podría eventualmente hacer solo, sin ayuda, siempre y cuando el paciente sea capaz de colocarse en posición de prono. En estos casos, el paciente puede ser inmovilizado por usted solo con la férula suropédica. Tenemos acá algunos tipos de inmovilizadores. Este es un walker, ya viene prefabricado, para inmovilizar algunas lesiones a nivel del pie. Esta, por ejemplo, es una lesión de Lisfranc, tarso-metatarsiana. Aquí tenemos una luxofractura del talo, una lesión bastante severa, bastante grave. Aquí una lesión del calcáneo. Todas estas lesiones, incluyendo la de maleolar, que en este caso todas son quirúrgicas, deben inmovilizarse con una férula suropédica. Recuerden que es el principal método analgésico. Las fracturas a nivel del pie y del tobillo, ¿cierto? También incluyen las fracturas a nivel de las falanges, como estas, por ejemplo. En la gran mayoría de lesiones similares a esta, si hay un desplazamiento importante, podemos colocar una porción pequeña, 1 a 2 cc de silocaína a este nivel, o bloquear el dedo completo, un poco más, tal vez 5 cc de silocaína, hacer la reducción y lograr una inmovilización similar a esta, sin dactilizando el dedo que está fracturado con un dedo sano.
Muchas gracias por la atención. Esto era básicamente lo que veníamos a decir acerca de las inmovilizaciones de extremidades.